Buenos días, hermano. Para mí es un placer en esta mañana poder compartir un pequeño y humilde mensaje. Eh, Sé que estamos en tiempos difíciles, diríamos en tiempos raros, ¿no? Nunca en mi vida me ha tocado vivir una cuarentena, ya más de 100 días y una pandemia de este tipo. Entonces, cuando estaba pensando y preparando mi discurso, busqué en varias oportunidades palabras o frases que pudieran traer consuelo a ustedes y a mí. Pero sé que con esperanza y con fe vamos a salir adelante y vamos a salir mucho mejor eh, de lo que estábamos antes en esta cuarentena. Entonces, para yo poder hablar y referirme de este tema que hoy quiero tratar, se trata de eh, la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tema que a mí me ayudó como papá, como esposo, como vecino, como líder de la iglesia y como miembro especialmente de la iglesia. Me ayudó mucho con respecto mientras leía el tema, la gracia de Dios. Pero yo para poder desarrollar este tema, busqué un video y me encantó este video. El video se llama Las cosas buenas que vendrán. Acá el Elder Holland nos deja una enseñanza muy bonita y ustedes seguramente que ya lo conocen a este video. Cuando una familia decide hacer un largo viaje en un automóvil viejo y en varias oportunidades este automóvil se les rompe y el esposo en varias oportunidades va en busca de ayuda. Entonces se le ayudó y el Elder Holland dice que hacía un par de semanas había pasado por ese lugar y que en su mente le pareció ver a una devota esposa con sus dos hijos al costado de la ruta y más adelante a un devoto esposo caminando en busca de ayuda. Entonces el Elder Holland le dijo estas palabras a este joven. En ese momento imaginario no me pude contener y le grité, no te des por vencido, sigue caminando, sigue tratando. Habrá ayuda y felicidad más adelante. Algunas bendiciones llegan pronto, otras tardan más y otras solo llegan en el cielo. Pero para los que acepten el Evangelio de Jesucristo, llegarán. Al final, todo estará bien. Confíen en Dios y crean en las cosas buenas que vendrán. Me encanta, hermano, estas palabras y estos consejos del Elder joven que le daba a este joven. No te des por vencido. Sigue tratando. Entonces, hermanos, también nosotros no nos demos por vencidos en estas épocas, en estos tiempos que no estamos asistiendo a la capilla. Extrañamos esos mensajes inspiradores de cada uno de ustedes. Extrañamos las actividades. Extrañamos hacer deporte en la capilla. Pero no nos demos por vencidos. Ya llegarán épocas mejores. Y declaro personalmente lo que el Evangelio de Jesucristo nos ofrece, especialmente en momentos difíciles. Entonces, hermano, debemos estar unidos y atentos a los susurros del Espíritu, porque el Señor nos quiere enseñar algo en esta pandemia y en esta cuarentena. Debemos estar atentos, debemos estar unidos. Cada vez que nosotros, o
cuando nos bautizamos, nosotros ya tenemos un gran llamamiento que es de ministrar a los demás. Somos maestros y maestras ministrantes. Entonces debemos estar atentos, debemos estar unidos con ellos. Entonces, hay una escritura muy linda en segundo Nefi, el capítulo 1, el versículo 21. Dice: y ahora bien, para que mi alma se regocije en vosotros, y mi corazón salga de este mundo con gozo por causa vuestra, a fin de que no sea yo llevado con pena y dolor a la tumba, levantaos del polvo, hijos míos, y sed hombre, y estad resuelto en una sola voluntad, y con un solo corazón, unidos en todas las cosas, para que no descendáis al cautiverio. Me encanta esta parte donde dice: estad resueltos en una sola voluntad y con un solo corazón, unidos en todas las cosas. Debemos unirnos más que nunca para que salgamos mucho más fuertes de lo que éramos antes. Yo con esta introducción quiero dar hincapié a este tema que quiero tratar sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios, que dio un hermoso discurso el elder Brad Wilcombe en un devocional que explica cómo funciona la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el gran sacrificio que nuestro Padre Celestial hizo, dar a su Hijo para que pague por cada uno de nosotros. Entonces, yo, ¿qué tengo que hacer para por agradecimiento a esto? ¿Cómo me debo preparar? ¿Y cómo debo estar para vivir con nuestro Padre Celestial? Entonces, debo practicar todo lo que nos enseñan los profetas y los líderes a diario. Debo cumplir con el día de reposo. Debo estudiar el Ven Sígueme. Debo tener una clase con mi familia del Ven Sígueme. Debo tener la noche de hogar. Debo leer las Escrituras. Debo cumplir con la ley de castidad. Debo cumplir con la palabra de sabiduría, etcétera, etcétera. Todas las cosas que a diario nos enseñan. Porque cuando yo me vaya al cielo, o cuando me vaya a vivir con nuestro Padre Celestial, si yo no cumplo estas cosas y voy allá, todas estas cosas se cumplen allá. Entonces yo voy a querer abandonar, porque no voy a estar acostumbrado, porque acá en la tierra no lo hice. Entonces debo ir practicando todas esas cosas acá en la tierra, para cuando yo vaya a vivir con mi Padre Celestial, me sienta cómodo y tranquilo. Pero el elder Brad Wilcombe explica cómo funciona la gracia de Dios. En primer lugar dice que nosotros debemos tener fe en Jesucristo, que nos tenemos que arrepentir, que hagamos convenio y que los guardemos, que recibamos el Espíritu Santo y que perseveremos hasta el fin. Entonces, en primer lugar, debemos hacer todas estas cosas, porque todas estas cosas se hacen se hacen en el cielo, y lo vamos a hacer cuando vayamos a vivir con nuestro Padre Celestial. Segundo lugar, dice que nosotros tenemos que obedecer. Dice, el obedecer no estamos pagando las exigencias de la justicia, ni siquiera la mínima parte. En cambio, estamos mostrando agradecimiento a Jesucristo por lo que hizo por nosotros. Tercero, perdonar. Él puede perdonar lo que la justicia nunca perdona. Entonces, hermanos, esta es la oportunidad también de pensar y meditar si hemos dañado a alguien, de pedirle perdón.
Hay una historia que me edificó mucho a mí y también que me ayudó a entender mucho más sobre la gracia de Dios. Entonces, porque la gracia de Dios a nosotros nos transforma. Y el acuerdo que Cristo hace con nosotros es similar a cuando una madre procura lecciones de música para su hijo. La mamá le paga al maestro de piano. Debido a que la madre paga la deuda por completo, puede pedirle algo a cambio al hijo. ¿Y qué es eso? Que practique. ¿Paga el niño al maestro de piano al practicar? No. ¿Devuelve el niño a su madre el dinero que le pagó al maestro de piano al practicar? No. El practicar es la forma en que el niño demuestra agradecimiento por el increíble regalo que le hace su mamá. Es la manera en que aprovecha la increíble oportunidad que su mamá le da de vivir su vida a un nivel más alto. La satisfacción de la madre es ver a su hijo que practique y que practique. Me encantó esta historia, ¿no? Esta comparación, porque dice, Cristo hace con nosotros un similar acuerdo, al igual que una madre o un padre. Procura distintas lecciones. En este caso, la mamá y el papá querían que su hijo aprenda música. ¿Y qué hace la mamá? Le paga por completo al profesor para que le enseñe a su hijo. El profesor le enseña. El profesor le da todas las herramientas para que él aprenda a tocar el piano. Pero, ¿con eso está todo hecho? No. Él tiene que practicar. Tiene que practicar, practicar y practicar. Y cuando nosotros vemos eso como padres, la satisfacción es inmensa. Y yo doy testimonio de eso. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados y nos ha dado mandamientos que nosotros debemos practicar en esta vida. Practicar y practicar. Porque dice, para tener en su vida un nivel más alto. Y si nosotros practicamos y practicamos, seguramente que cuando vayamos a vivir con nuestro Padre Celestial, vamos a tener un nivel mucho más alto si hemos practicado acá en la tierra. Y esa es parte de la gracia de Dios. Parte de la gracia de Dios. ¿Y cómo debemos practicar? Y asistiendo los domingos a la capilla. Bueno, en este momento no podemos asistir, pero cuando podamos ir a la iglesia, tener las reuniones normales, que podamos ir todos los domingos a renovar los convenios, que podamos hacer las visitas de administración, que podamos tener la noche de hogar, que podamos estudiar el Bensígueme, que podamos leer las Escrituras. Todas esas cosas nosotros estamos practicando, practicando y practicando. Para cuando vayamos a vivir con nuestro Padre Celestial, nos vamos a sentir cómodos en ese lugar. Entonces, la gracia de Dios nos ayuda. Varias veces nos vamos a equivocar. Varias veces, cuando estemos practicando lo que el profesor nos enseñó, nos vamos a equivocar. A veces vamos a abandonar, no vamos a asistir a la iglesia. A veces nos vamos a sentir desanimados. Pero que no nos olvidemos que esta deuda está paga, saldada, porque es la gracia de Dios, quien ha dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos volver a vivir con Él. Hermanos, no se den por vencidos. Sigan tratando. Así como el Elder Holland animó a este joven.
yo les animo en esta mañana que podamos practicar todos los mandamientos y principios que el Señor nos ha dejado en esta tierra y que hemos aprendido, y que siempre nuestros líderes en nuestros barrios, ramas, estacas, nos están enseñando y también animando a que practiquemos. Y más en estos tiempos difíciles. Sé que esta es la iglesia verdadera. Sé que Jesucristo vive. Sé que Él está a la cabeza de esta iglesia. Lo sé con todo mi corazón y lo hago con amor y humildad en el nombre de Jesucristo.